Además, Bezaleel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Estudiamos juntos Éxodo, capítulo 38. Sabes que podemos quedarnos solamente con lo superficial, leer la Biblia, comprender un poco y ya, seguir nuestras actividades del día. Sin embargo, el objetivo de abrir la Biblia cada mañana es buscar escuchar la voz de Dios, poner en Él nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestros planes y sobre todo pedirle que Él pueda acompañarnos durante el día. Así que haz de cada momento de oración y cada estudio de la Biblia algo valioso para ti. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es la continuación de la elaboración ya del trabajo de los instrumentos, como ya lo dijimos ayer, ya lo hemos leído, pero lo habíamos leído desde su planeación, cómo se iba a hacer. Ahora ya se están trabajando, ya se está poniendo manos a la obra. Versículo número 1 nos habla del altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios. Recordemos, esta era una parte crucial, eso estaba en el atrio, estaba al entrar al templo, estaba el altar de bronce. Recordemos lo importante que era este lugar donde se ofrecían las ofrendas y de esa manera se comprendía el perdón, se entendía la gracia, se entendía la misericordia. Y es muy importante, mis amigos, que nosotros también podamos, vamos a decirlo figuradamente, de una forma que podamos entender que cuando vamos a la iglesia, que cuando estamos cada mañana en nuestros momentos de oración, tengamos ese altar en el sentido de reconocer el perdón y la gracia de Dios. Es muy importante. Sabes que muchos cristianos siguen cargando con faltas pasadas, siguen cargando con la culpa, siguen cargando con errores, equivocaciones que no los dejan tranquilos, que no los dejan en paz. Muchas veces piden perdón por lo mismo una y otra vez. Sabes que Pablo, lo leímos ya en el Nuevo Testamento, Pablo habló del sacrificio completo de Cristo Jesús, del perdón inagotable, pero también del perdón total en la vida de las personas. Así que quiero recordarte esto. Al entrar al santuario estaba este altar y las personas entendían: aquí hay reconciliación. Tú también debes vivirlo, debes experimentarlo, debes creerlo, debes confiar. Si no lo has comprendido, busca a alguien que sepa más de esto para que tú puedas vivir en paz y puedas vivir con el gozo del perdón, y este gozo pues también transforme tu vida y tú perdones a los demás y vivas la experiencia de vivir sin la culpa, sin los errores del pasado. En segundo lugar, tenemos en el versículo 8 en adelante la elaboración de la fuente de bronce. Recordemos que ya habíamos visto que esta fuente era un lugar donde se hacían lavamientos, los sacerdotes, y esto era en primer lugar una limpieza física, pero también era símbolo de que el sacerdote venía de labios, de mente, de corazón limpio. Venía a presentarse delante de Dios para oficiar de una manera totalmente arrepentida de sus pecados, reconociendo sus errores y en paz con Dios. Entonces, mis amigos, esto también nos ayuda a recordar. Estamos hablando figuradamente, ¿verdad? Tengamos también una fuente en nuestro hogar, tengamos una fuente cuando vayamos a la iglesia, en el sentido de ir y regresar sabiendo que estamos pasando por ese momento de limpieza, de perdón, de arrepentimiento, de confesión de los pecados. Es importante que no dejemos en nuestra vida cotidiana amontonar el pecado o dejarlo o dejar que eso crezca en nosotros. Cada día, cada noche, hacer una evaluación y presentar ante Dios nuestros errores, nuestras culpas, nuestros pecados, y Él nos limpia de toda maldad. Él nos limpia de todo, de tal forma que esa fuente pues también pueda ser real en nuestros hogares, en que podamos presentarnos limpios. También en el versículo número 21 nos habla de un registro de materiales, una evaluación de los materiales que había. Y fíjate qué interesante, porque hasta en la adoración hay contabilidad. ¿Por qué? Porque donde no hay integridad, donde hay integridad no se teme dar cuentas. No solo se construye para Dios, se construye con honestidad.
Fíjate que vemos aquí en esta enumeración de materiales, cuentas claras, adoración limpia, transparencia en la administración, que es parte del testimonio cristiano. En la obra de Dios no debe haber lugar para el engaño. Así que mis amigos, pues esto nos recuerda que aún en esas épocas también había necesidad de tener un control, de tener un orden, de tener una forma de saber los recursos que había y cómo se estaban gastando y cuántos se tenían. También en la última parte del versículo número 26 nos cuenta de ese impuesto. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de ese impuesto que se iba a dar para el santuario y que era por contar, por hacer un censo? ¿Te acuerdas que habíamos explicado que los censos era un asunto muy delicado porque contar era símbolo de pertenencia? Es como si hoy tuviéramos ganado, ¿verdad? Decir, a ver cuántos animales tengo y los cuento, es símbolo de que son míos, por eso los cuento. Todo lo que tú tengas, dices, a ver cuántos muebles tengo en casa o cuántos tengo de estos productos, lo haces porque tú eres el dueño, por eso lo cuentas. Entonces, no sé si ya lo has leído en algún momento. David hizo un censo sin el permiso de Dios y vino plagas y se hizo un gran alboroto. Y algunos nos hemos preguntado, ¿pero por qué? Por contar a la gente, ¿por qué Dios tuvo esa reacción? Bueno, porque ya lo explicamos, el censo es símbolo de pertenencia. Entonces, tú no puedes contar a la gente, no te pertenece, esto es de Dios. Claro, por supuesto que esa interpretación se tenía en este tiempo. Ahora no quiere decir que ahora cuando contemos cuántos miembros en la iglesia hay, cuántos miembros hay en el grupo pequeño, pues estemos diciendo estos me pertenecen. Nosotros ya no tenemos esa idea. Sin embargo, creo que esto nos ayuda a recordar varias cosas. En primer lugar, recordar que las cosas de Dios son de Dios y en este caso la gente le pertenece a Dios. El grupo pequeño, mi familia, mi iglesia, pues le pertenecen a Dios. Él es dueño de esto. Por eso yo tengo que tratar a mi familia, a mi cónyuge, debo tratar también a mi iglesia con mucho respeto y mucho cariño, porque estas personas, por más imperfectas, por más defectos que tengan, le pertenecen a Dios, ¿no? Y entonces yo debo tener siempre esa mentalidad, le pertenecen a Dios, por más imperfectos, porque como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero, así que vamos a tener mucho cuidado. Pero en segundo lugar también recuerda que este impuesto, vamos a llamarle, que se le daba al santuario, era parejo para todos, era la misma cantidad para todos. Y esto nos deja claro que lo que quería explicar el Señor es que todos tienen el mismo valor delante de Él. No hay favoritismo, no hay esta familia, este apellido, esta persona capacitada. No, todos son importantes y valiosos para Dios. Diferentes funciones, diferentes talentos, no significa que Dios quiera más a unos que a otros. Sin embargo, nosotros regularmente no lo vemos así, ¿verdad? Regularmente en nuestra mente humana y egoísta, pues siempre si alguien tiene una función especial, pues quizá nos vemos con envidia, decir es que parece que él se siente dueño de aquí, de allá, o Dios lo tiene como favorito. En este impuesto vemos que Dios a todos, ricos, pobres o con medianos recursos, a todos se les cobra la misma cantidad, diciendo todos son iguales delante de mí en su valor y en su amor. Por supuesto, también hay otras cosas variantes, como por ejemplo lo importante que para ti es Dios. Si para ti Dios es muy importante, las cosas son diferentes. Si para ti Dios es lo último en tu vida, pues por supuesto que también las cosas van a ser diferentes en tu vida. Querido Padre Celestial, al ver estas fuentes, sacrificios, perdón, limpieza, administración, ayúdanos a aplicar esto en nuestra vida personal. Ayúdanos para entender cómo lo podemos aplicar hoy, cómo lo podemos vivir hoy. Tenemos muchas realidades diferentes, problemas en la familia, problemas de trabajo, de negocios, de situación económica, situaciones difíciles con los hijos, adicciones. Solo tú sabes lo que nos toca vivir. Que lo que hoy leímos, Señor, tú pongas tu voz en nuestra mente para saber qué necesitamos hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.